¿Sabías que el dinero tiene un punto de quiebre? Un número mágico donde todo cambia, un antes y un después en tu vida financiera. Ese número son los $100,000. A partir de ahí, multiplicar tu dinero es mucho más sencillo de lo que imaginas. Pero ojo, no porque la vida se vuelva un camino de rosas, sino porque la dinámica del dinero cambia por completo. Y en este vídeo vas a descubrir por qué llegar a los primeros $100K es lo más difícil, y porque después de alcanzarlos, la riqueza parece fluir casi por inercia. Te advierto algo, lo que vas a escuchar hoy puede cambiar tu manera de ver las finanzas para siempre. Porque hoy no hablaremos de consejos superficiales. Hoy vas a entender la matemática oculta de la riqueza, la misma que utilizan inversionistas, emprendedores y millonarios para crear fortunas desde cero. Quédate hasta el final, porque lo que viene no solo te motivará, sino que te dará una nueva visión sobre cómo construir tu propio camino a la libertad financiera. Pero antes, quiero que imagines esto. Si hoy tu cuenta bancaria tuviera $100,000, ¿qué harías diferente? Quédate con esa idea en la mente, porque en la siguiente parte vamos a descubrir por qué alcanzar los primeros $100K se siente como escalar una montaña imposible, y porque después todo cambia radicalmente. Antes de continuar, quiero que imagines algo. Estás trabajando duro, ahorrando cada centavo, y un día llegas a esa primera gran meta, los $100,000. Lo curioso es que la mayoría cree que llegar a esa cifra es el final del camino, cuando en realidad es el punto de partida hacia algo mucho más grande. Y aquí está lo sorprendente. El primer tramo, desde 0 hasta 100K, es el más difícil, lento y frustrante. Pero después las reglas del juego cambian a tu favor. Piénsalo. Los ricos no se hacen más ricos solo por suerte. Se hacen más ricos porque el dinero empieza a trabajar por ellos. En esta historia vamos a desarmar paso a paso porque después de los primeros 100K volverte rico es mucho más fácil de lo que imaginas. Pero antes, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué pasaría si hoy te quitan todo, pero te dejan con el conocimiento para generar de nuevo esos primeros 100K? Porque aquí está el secreto, una vez que aprendes a llegar a esa cifra, ya nunca vuelves a empezar de cero. Y lo mejor de todo es que, al cerrar esta página, entraremos en la parte más épica, las leyes invisibles del dinero que se activan a partir de los 100 Kelvin. Ahora, sé lo que muchos piensan. Pero FinKick, ¿cómo que después de los $100,000 todo es fácil? Si ni siquiera he llegado a los primeros $10,000. Y déjame decirte algo, esa reacción es totalmente normal. Todos empezamos pensando que llegar a los primeros $100K es como escalar una montaña imposible, llena de sacrificios, trabajo duro y, a veces, hasta lágrimas. Pero aquí está el plot twist épico de esta historia. Una vez que cruzas esa barrera, el dinero empieza a trabajar para ti de una manera que parece casi mágica. No estamos hablando de magia barata, estamos hablando de intereses compuestos, inversiones inteligentes y oportunidades que se abren solo porque ya cruzaste esa primera línea de fuego. Imagina que el dinero se convierte en un ejército de soldados que ya no solo dependen de ti para sobrevivir, sino que ahora pelean tus batallas financieras mientras tú planeas la siguiente estrategia. Y aquí es donde se pone aún más interesante. ¿Qué tiene de especial ese número mágico de $100,000? Ese será nuestro punto de partida en la próxima página. El número $100,000 no es un capricho ni un invento de gurús financieros en redes sociales. Es una cifra respaldada por matemática pura. ¿Por qué? Porque al llegar a esos primeros 100K, los intereses compuestos, esa maravilla de la que Einstein decía que era la fuerza más poderosa del universo, empiezan a trabajar de verdad. Déjame ponerlo en perspectiva. Si tienes $1,000 invertidos y logras un 10% anual, solo ganarías $100 en un año. Pero si tienes $100,000 y ese mismo 10%, ya no hablamos de $100, sino de $10,000 en un año. ¿Notas la diferencia? El mismo esfuerzo, la misma tasa de crecimiento, pero un resultado que cambia tu vida. Ese es el poder del punto de inflexión financiero. Cruzar la línea de los 100K hace que el dinero se acelere solo, como un tren que ya dejó atrás la estación y ahora rueda a toda velocidad.
En la siguiente página te voy a contar por qué los ricos lo saben desde siempre y cómo usan este secreto para multiplicar sus fortunas. Los ricos entienden una verdad que la mayoría pasa por alto. El dinero atrae más dinero. Mientras la clase media suele enfocarse en gastar cuando recibe un aumento, los millonarios piensan diferente. Cada dólar adicional es visto como una semilla que puede generar más frutos si se planta bien. Y aquí está la clave. Cuando alcanzas los primeros $100,000, ya no dependes únicamente de tu trabajo o tu tiempo. Ahora tienes un ejército de pequeños soldados verdes, tus dólares, trabajando 24/7 por ti, generando más dólares. Eso es exactamente lo que los ricos hacen, ponen al dinero a trabajar antes que ellos mismos. Ellos saben que la batalla difícil es llegar a ese primer hito. Una vez que lo alcanzan, el crecimiento se acelera como una bola de nieve bajando por la montaña. En la siguiente página te voy a mostrar cómo tú también puedes empezar a caminar ese camino, aunque hoy no tengas ni $1,000 ahorrados. Ahora seguramente te preguntas, ¿cómo empiezo si apenas tengo poco dinero? La respuesta es simple, con hábitos pequeños y consistentes. Aquí están los 3 primeros pasos. Ahorra antes de gastar. La mayoría espera a ver qué sobra al final del mes. Los ricos hacen lo contrario, separan una parte de sus ingresos primero, y luego viven con lo que queda. Crea un fondo semilla. Aunque solo sean $5, $10 o $20 a la semana, ese dinero empieza a convertirse en tu base. No subestimes lo pequeño, la disciplina importa más que la cantidad al inicio. Elimina las fugas de dinero. Revisa tus gastos en suscripciones, salidas innecesarias o compras impulsivas. Cada dólar rescatado es un dólar que puede crecer en tus inversiones. Estos 3 pasos son como encender un motor. Al principio cuesta, pero una vez en movimiento, la máquina financiera empieza a correr sola. En la página 7/20 descubrirás cuáles son los errores más comunes que te mantienen pobre y cómo evitarlos. Muchos creen que para ser rico hay que trabajar más horas, pero esa es una de las mentiras más grandes. La verdadera clave está en evitar los errores financieros que te roban años de esfuerzo. Aquí tienes los 4 errores más comunes que mantienen a la mayoría atrapada en la pobreza. Vivir solo del salario. Si dependes de un solo ingreso, siempre estarás limitado. Los ricos crean múltiples fuentes de dinero, inversiones, negocios, regalías o rentas. Gastarlo todo en apariencias. Ropa de marca, el celular más nuevo, el carro más caro. ¿El problema? Esos lujos no producen nada, solo te dejan con deudas. No educarse en finanzas. Puedes perder todo lo que ganes si no sabes cómo manejarlo. La educación financiera no es opcional, es tu seguro de riqueza. Tener miedo a invertir. Muchas personas guardan su dinero debajo del colchón. Los ricos, en cambio, lo ponen a trabajar en negocios, bienes raíces, acciones o proyectos digitales. Cada uno de estos errores puede costarte años de libertad. Pero lo bueno es que puedes corregirlos desde hoy. En la página 8/20 veremos las habilidades que los ricos desarrollan y que cualquiera puede aprender. Ahora que ya sabes qué errores evitar, vamos a hablar de algo más poderoso. Las habilidades que los ricos desarrollan y que cualquiera puede aprender. Los ricos no nacen con talentos especiales. Lo que hacen es cultivar habilidades que multiplican su dinero y su tiempo. Aquí te dejo las 5 más importantes. Ventas y persuasión. No importa si vendes un producto, un servicio o tu propia marca personal. Los ricos dominan la habilidad de influir y generar confianza. Inversión inteligente. Ellos aprenden a analizar riesgos y oportunidades. No se trata de apostar, sino de tomar decisiones estratégicas para multiplicar su capital. Gestión del tiempo. Mientras la mayoría se distrae con redes sociales, los ricos convierten su tiempo en productividad y resultados. Liderazgo y trabajo en equipo. Un rico no construye su imperio solo, aprende a rodearse de personas más talentosas que él y guiarlas hacia un objetivo común. Adaptabilidad. El mundo cambia rápido, nuevas tecnologías, tendencias y negocios aparecen cada día. Los ricos se adaptan antes que los demás y aprovechan esas olas.
La buena noticia es que cada una de estas habilidades se puede aprender y practicar, sin importar tu edad o situación actual. En la página 9/20 vamos a revelar qué hacen los ricos con su dinero desde el primer dólar que ganan. Pero antes, si te está gustando este vídeo no olvides suscribirte y dejar un me gusta. Aquí viene una de las diferencias más claras entre ricos y pobres. ¿Qué hacen con su dinero desde el primer dólar que ganan? La mayoría de las personas, apenas cobran su salario, piensan en gastar. En ropa, salidas, electrónicos o cualquier cosa que les dé placer inmediato. El problema es que ese dinero nunca regresa. En cambio, los ricos siguen una regla simple pero poderosa. Primero invierten. Antes de gastar, apartan un porcentaje para invertir. Puede ser en un negocio, en acciones, en bienes raíces o incluso en educación. Luego ahorran estratégicamente. No ahorran por ahorrar, lo hacen con un propósito, una inversión mayor, un proyecto o un fondo de seguridad. Y por último gastan. Lo que queda después de invertir y ahorrar, ahí sí lo disfrutan sin remordimientos. Piensa en esto. Si gastas primero y luego intentas ahorrar lo que sobra, casi nunca queda nada. Pero si inviertes primero, tu dinero empieza a trabajar para ti, incluso mientras duermes. En la página octubre del 20, te voy a mostrar los diferentes tipos de ingresos que los ricos construyen para no depender solo de un trabajo. Ahora hablemos de algo fundamental, los diferentes tipos de ingresos que los ricos crean. La mayoría depende únicamente de su salario, y ahí está el problema. Los ricos saben que la libertad financiera viene de diversificar las fuentes de dinero. Aquí están los 4 tipos principales. Ingreso activo. Es el que proviene de tu trabajo diario. Es importante, pero limitado por tu tiempo. Ingreso pasivo. Dinero que entra aunque no trabajes activamente por él. Ejemplos: rentas, regalías, dividendos de acciones. Ingreso de inversión. Dinero generado por el crecimiento de tus activos, acciones, bonos, bienes raíces o negocios propios. Ingreso de negocio o emprendimiento. Un sistema que trabaja mientras tú supervisas. Los ricos crean estructuras donde otras personas también generan valor y dinero. El secreto está en combinar estas fuentes, empezando con tu salario y escalando hacia ingresos pasivos e inversiones inteligentes. En la página noviembre del 20 te enseñaré cómo transformar tus $100K iniciales en un flujo de ingresos que casi se maneje solo. Ahora sí, llegamos a la parte emocionante. Cómo transformar esos primeros $100,000 en un flujo de ingresos casi automático. Imagina que ya alcanzaste esa cifra. Ahora, cada decisión que tomes tiene un efecto multiplicador. Aquí te dejo la estrategia básica. Divide y conquista. 40% para inversiones seguras, bonos, fondos indexados. 30% para negocios o emprendimientos con potencial de crecimiento. 20% para educación y desarrollo personal. 10% para diversión y estilo de vida. Apalanca tu dinero. Utiliza préstamos inteligentes, asociaciones o inversores para multiplicar tu capital sin arriesgarlo todo. Automatiza tus inversiones. Usa apps y plataformas que reinviertan ganancias automáticamente. Así, tu dinero trabaja incluso cuando tú no estás trabajando. Resultado: lo que antes era un ingreso limitado ahora se convierte en un flujo constante que crece sin que tengas que intervenir cada día. En la página diciembre del 20, veremos por qué la mentalidad después de los $100K es igual de importante que las estrategias financieras. Llegó el momento de hablar de algo que muchos olvidan, la mentalidad después de los $100K. No se trata solo de números, sino de cómo piensas y tomas decisiones con tu dinero. Muchos llegan a los $100K y siguen gastando como si nada hubiera cambiado, perdiendo la ventaja que tanto esfuerzo les costó alcanzar. Aquí están los principios mentales que marcan la diferencia. Paciencia y visión a largo plazo. No todo se multiplica de la noche a la mañana. Los ricos saben esperar y dejar que sus inversiones crezcan. Control emocional. No dejes que el miedo o la codicia manejen tus decisiones. Mantén la calma y sigue tu plan. Curiosidad constante. Aprende sobre nuevas oportunidades, inversiones y tendencias. Nunca dejes de crecer y adaptarte.
Disciplina absoluta. Gastar de más o desviarte de tu plan puede deshacer años de progreso. La disciplina protege tu crecimiento. Recuerda, la mentalidad correcta hace que cada dólar que inviertes tenga mayor potencial de multiplicación. En la página 13/20, te mostraré las estrategias secretas que los ricos usan para hacer que su dinero trabaje incluso cuando ellos duermen. Ahora sí, vamos a revelar las estrategias secretas que los ricos usan para que su dinero trabaje mientras ellos duermen. Inversiones automáticas. Configuran sus cuentas para que cada mes una parte de sus ingresos se invierta automáticamente en acciones, fondos o bienes raíces. Esto elimina la tentación de gastar y asegura crecimiento constante. Negocios con sistemas. Sus negocios funcionan con procesos claros y equipos competentes, de modo que no dependen de ellos para generar ganancias. Diversificación inteligente. No ponen todos los huevos en la misma canasta. Mezclan inversiones seguras con oportunidades de mayor riesgo y potencial, balanceando seguridad y crecimiento. Reinversión constante. Cada ganancia que obtienen se reinvierte estratégicamente para aumentar su capital, creando un efecto bola de nieve que acelera la riqueza. Protección de activos. Usan seguros, sociedades y estructuras legales para proteger su dinero de imprevistos y reducir riesgos innecesarios. Con estas estrategias, el dinero empieza a moverse por sí solo, multiplicándose y creando libertad financiera real. En la página 14/20, vamos a ver cómo los ricos usan el apalancamiento para multiplicar sus $100K iniciales y acelerar su camino hacia la riqueza. Ahora vamos a hablar de apalancamiento, la herramienta secreta que los ricos usan para multiplicar sus $100K iniciales. El apalancamiento no es magia ni trampa, es usar recursos de otros o herramientas financieras para potenciar tus ganancias. Algunos ejemplos. Préstamos inteligentes. Usar dinero prestado a bajo interés para invertir en negocios o bienes raíces que generen más retorno que el costo del préstamo. Socios estratégicos. Asociarse con personas que aporten capital, conocimientos o contactos para expandir un negocio sin arriesgar todo tu dinero. Inversiones apalancadas. Fondos o instrumentos financieros que permiten multiplicar tu exposición sin duplicar tu inversión inicial. Tiempo como apalancamiento. Delegar tareas y crear sistemas para que tus proyectos funcionen mientras tú te concentras en crecer o crear nuevas oportunidades. La clave, cuando usas apalancamiento correctamente, cada $100K puede generar mucho más que $100K en oportunidades y crecimiento. En la página 15/20, veremos cómo los ricos piensan diferente sobre el riesgo y por qué eso los hace ganar más. Ahora llegamos a un punto crucial, cómo los ricos piensan sobre el riesgo. Mientras la mayoría de las personas evita cualquier riesgo y guarda su dinero bajo el colchón, los ricos ven el riesgo como una oportunidad calculada. Aquí te explico cómo. Riesgo versus recompensa. Analizan si el potencial de ganancia vale la exposición. No se lanzan a lo desconocido, pero tampoco se paralizan por miedo. Diversificación para minimizar el riesgo. Nunca ponen todo en una sola inversión. Mezclan seguridad con oportunidades de alto crecimiento. Aprender del fracaso. Cada error se convierte en experiencia. Los ricos saben que perder un poco es parte del juego si eso les enseña a ganar más después. Protección estratégica. Seguros, sociedades, contratos legales. Cada inversión tiene barreras para proteger el capital. Resultado, al pensar diferente sobre el riesgo, los ricos pueden multiplicar su dinero más rápido que los demás, sin exponerse a pérdidas que destruyan su progreso. En la página 16/20, te mostraré cómo los $100K iniciales pueden transformarse en independencia financiera y libertad de tiempo. Ahora sí, vamos a hablar de lo más importante, cómo tus primeros $100K pueden convertirse en independencia financiera y libertad de tiempo. Reloj fajo de billetes con alas. Cuando alcanzas esa cifra y aplicas estrategias inteligentes, tu dinero trabaja mientras tú no trabajas. Inversiones pasivas, negocios automatizados y dividendos te generan ingresos constantes sin esfuerzo diario. Libertad de tomar decisiones. Ya no estás atado a un salario o un jefe. Puedes elegir proyectos que realmente te apasionen. Capacidad de reinversión estratégica.
Puedes usar las ganancias para expandir tu imperio financiero y acelerar el crecimiento. Seguridad y tranquilidad. Los $100K actúan como colchón que te permite tomar riesgos calculados sin temor a perderlo todo. En pocas palabras, cruzar la barrera de los $100K cambia completamente las reglas del juego. Ya no es cuestión de sobrevivir, sino de prosperar y crear oportunidades ilimitadas. En la página 17/20, veremos casos reales de personas que usaron sus $100K para volverse millonarios y cómo aplicaron estas estrategias. Ahora vamos a ver casos reales de personas que usaron sus primeros $100K para volverse millonarios. María, emprendedora digital. Comenzó con $100K ahorrados de varios años de trabajo. Invirtió en un negocio online y reinvirtió cada ganancia. En menos de 5 años, su capital se multiplicó por 10. Javier, inversionista inmobiliario. Compró propiedades pequeñas y las alquiló. Cada propiedad se pagaba sola y generaba flujo positivo. Con $100K iniciales logró un portafolio de más de $1 millón en 7 años. Sofía, creadora de contenido. Usó sus $100K para contratar un equipo y profesionalizar su marca. Lo que antes era un hobby se convirtió en un negocio automatizado que genera ingresos constantes. La lección es clara, la clave no es solo tener $100K, sino saber cómo moverlos estratégicamente. En la página 18/20, aprenderemos los hábitos diarios que estas personas aplican para mantener y multiplicar su riqueza. Ahora vamos a hablar de los hábitos diarios que los ricos aplican para mantener y multiplicar su riqueza. Revisión constante de sus finanzas. Cada semana saben exactamente cuánto ganan, cuánto invierten y cuánto pueden reinvertir. Educación continua. Nunca dejan de aprender sobre inversiones, negocios y nuevas oportunidades. Disciplina y control del gasto. Aunque tienen dinero, mantienen hábitos de ahorro e inversión consistentes. Red de contactos estratégica. Se rodean de personas que aportan valor, ideas y oportunidades. Mentalidad de crecimiento. Ven los desafíos como oportunidades y los errores como lecciones. Estos hábitos, combinados con los $100K iniciales, crean un efecto multiplicador que acelera la riqueza de manera sostenible y constante. En la página 19/20, te voy a enseñar cómo proyectar tus $100K para convertirlos en millones sin esperar décadas. Ahora sí, llegamos a cómo proyectar tus $100K para convertirlos en millones sin esperar décadas. Planificación financiera a largo plazo. Establece metas claras, cuánto quieres en 5, 10 o 20 años y diseña un plan de inversión para alcanzarlo. Multiplicación inteligente del capital. Divide tus $100K en varias estrategias, inversiones de bajo riesgo, negocios escalables y activos que generen flujo constante. Reinversión sistemática. Cada ganancia debe volver al sistema para generar más dinero, creando un ciclo de crecimiento exponencial. Aprovechar oportunidades de alto impacto. Identifica proyectos o inversiones con potencial de multiplicación rápida, siempre calculando riesgos y protegiendo tu capital. Con disciplina y estrategia, esos $100K pueden transformarse en millones en una fracción del tiempo que crees, mientras otros aún luchan por llegar a los primeros $10K. En la página 20/20, cerramos con las claves finales y el mindset que te permitirá mantener y multiplicar tu riqueza toda la vida. Hemos llegado a la conclusión, las claves finales para mantener y multiplicar tu riqueza toda la vida. Mentalidad de abundancia. Los ricos piensan en crecimiento y oportunidades, no en limitaciones. Ven el dinero como una herramienta para crear más valor. Disciplina constante. Ahorrar, invertir y reinvertir no es un acto único, es un hábito de por vida. Educación continua. El mundo financiero cambia rápido. Mantente actualizado para aprovechar cada oportunidad. Red de apoyo estratégica. Rodéate de personas que te inspiren, enseñen y te desafíen a mejorar. Acción consistente. No basta con saber lo que hay que hacer. Cada día cuenta, decisiones pequeñas y consistentes multiplican los resultados con el tiempo. Recuerda, los primeros $100K son el portal a la verdadera libertad financiera.
Si aplicas lo aprendido en este vídeo, no solo podrás alcanzar esa cifra, sino también hacer que tu dinero trabaje por ti, multiplicándose y generando oportunidades infinitas. Ahora es tu turno. Aplica la estrategia, mantén la disciplina y deja que tu primer $100K sea solo el comienzo de una historia épica de riqueza.